Hola mis amados discípulos. Como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho este momento, esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a orar y a operar la manifestación del Espíritu de Dios. Ellas son el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Eresa para poikanikando, keshetekika kongoya naskakai kore, marasamarakamara etoto etanikasi. Amados hijos, yo soy vuestro Padre. Yo entregué a mi Hijo Jesucristo para que ustedes puedan tener vida, vida en abundancia y vida eterna. Confíen en mi palabra, porque allí está expresada toda mi voluntad. Amado Padre, quiero darte las gracias por la manifestación de tus operaciones espirituales que tú has hecho disponibles para cada creyente que conoce tu palabra correctamente dividida. El título de la enseñanza de hoy es ¿La Iglesia de Cristo, esposa o cuerpo? Recordando uno de nuestros registros de la palabra de Dios, fundamental para poder entenderla, crearla y luego aplicarla, está en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y comenzando a leer en el versículo 20, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entendiendo primero esto, lo primero que tenemos que entender es que ninguna profecía, o sea, nada de lo que está declarado ni predicho en las Escrituras, es de interpretación privada. Ya que la palabra de Dios me advierte que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada y personal, solo me quedan dos opciones. La primera es que no tengo manera de interpretar la palabra de Dios. Y la segunda es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y es exactamente lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. ¿Y cómo lo hace? De tres maneras básicas, simples y concretas. Primero, se interpreta a sí misma en el versículo. Vamos a ver dos registros bíblicos muy conocidos. Acompáñenme, por favor, a Génesis. En el capítulo 1, en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregunto, ¿hace falta un diccionario para entender lo que dice este registro bíblico? Para nada. Está sumamente claro, no tengo que hacer interpretación privada. Ahora, yo lo puedo hacer, entonces decir sí, porque el principio fue hace 10.000 años. Otro viene y dice, no, el principio fue hace 100.000 años. Y otro dice, no, y el principio fue hace 1.000.000 de años. En definitiva, están interpretando. Porque la palabra de Dios dice que en el principio. ¿Cuándo fue el principio? Yo no lo sé porque Dios no me lo ha dicho. Eso es estudiar la palabra de Dios correctamente. Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 3, en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a preguntar, ¿necesito un diccionario, una interlineal griega, algún erudito bíblico para yo entender este versículo? No. Ahí tenemos la explicación de que la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo. También, la otra clave es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el contexto. Voy a citar solamente uno para no hacerla muy extensa a esta enseñanza. Apocalipsis, por favor. Capítulo 1, comenzando a leer el versículo 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16.
Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. He leído 5 versículos de la palabra de Dios y entonces le pregunto a mis alumnos, ¿qué representan los 7 candeleros de oro? ¿Y qué significan las 7 estrellas en su diestra? Y lógicamente mi clase comienza a divagar y a adivinar suponiendo que los candeleros significan esto y otros que significan aquello, y lo mismo con las 7 estrellas. La primera recomendación que Dios nos dio es que no hay que hacer interpretación privada y personal. Si la palabra de Dios no me dice qué significan los 7 candeleros y las 7 estrellas, yo no lo sé. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sigo leyendo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No hace falta adivinar, no hace falta divagar y no hace falta interpretar o hacer interpretación personal y privada. Por último, para hacerla corta, la palabra de Dios se interpreta a sí misma en su uso previo. Veamos. Si yo le dijera a usted que tengo en mis manos, y usted me lo está viendo por supuesto, un cuaderno y una lapicera para tomar notas, ¿hace falta volver a decirlo cuando usted me vea con un cuaderno y una lapicera? Sin dudas que no. Exactamente así funciona en la palabra de Dios. Hechos, por favor, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Dice la palabra de Dios que es el aguijón en la carne de Pablo? No lo dice. Y si usted continúa leyendo, no encontrará la respuesta, porque la respuesta no está en el contexto, sino en su uso previo. Deberíamos ir al primer lugar, donde Dios usa la palabra aguijón para entender el mensaje sin caer en interpretaciones privadas y personales. Lo que sí nos dice la palabra de Dios es quién envió ese aguijón. La palabra de Dios dice que fue un mensajero de Satanás. Mire, sobre este tema usted encontrará cientos de interpretaciones privadas y personales sobre qué era el aguijón en la carne de Pablo. Para no extender demasiado esta enseñanza, les dejo el enlace para que escuchen esta enseñanza donde explico qué era el aguijón en la carne de Pablo. Continuamos. Y también en este estudio de poder aplicar correctamente las claves de interpretación de la palabra de Dios, respetando de que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, no menos importante es dividir correctamente las administraciones de Dios, algo que la mayoría de los creyentes desconocen y los pastores y predicadores no les explican. Si yo no divido correctamente las administraciones, voy a caer en interpretaciones privadas y personales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Esto es algo muy simple. Desde el principio, Dios ha trabajado con la humanidad por medio de distintas administraciones, cada una con su contexto, su mandato, sus promesas y su revelación en particular. Hoy vamos a explorar un tema vital para entender nuestra identidad como creyentes, la diferencia que hay entre la iglesia, la esposa de Cristo, y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ambos términos aparecen en la Escritura, pero pertenecen a contextos distintos, a administraciones diferentes. Al no distinguirlas correctamente, muchos creyentes viven confundidos, aplicando a la iglesia del cuerpo de Cristo mandamientos, pactos y símbolos que fueron dados a Israel o que están aún en espera de cumplimiento. ¿Se entiende, no es cierto? Vamos desarrollando el tema. Básicamente, la palabra de Dios revela 7 grandes administraciones
o 7 grandes etapas en el trato de Dios con la humanidad. En primer lugar, existe el paraíso terrenal. Acompáñenme, por favor, a Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Acá está el mandato, la consigna para esa administración. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era el único mandato que Dios le había dado al hombre en esa administración? Que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? El hombre comió, desobedeció, y entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente él murió espiritualmente y, lógicamente, ya no tenía vida permanente, sino que él iba a morir también físicamente o de manera terrenal. Y ahí terminó esa administración. La segunda administración es la administración patriarcal. Dios se manifiesta a los hombres como Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Acompáñame, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 22, leemos el versículo 18. Acá Dios se le está manifestando o revelando al patriarca Abraham. En tu simiente, dice la palabra, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La tercera administración es la administración de la ley, donde Dios le entrega a Moisés primero los 10 mandamientos, y después, a lo largo de toda esa administración, le va agregando ordenanzas, decretos, etcétera, etcétera. Vamos a leer, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, mi exhortación siempre es que lean todo el contexto. Yo no me voy a extender mucho para no hacerla muy extensa esta enseñanza, ¿no es cierto? Pero quiero mostrarle cómo Dios, a lo largo del trato con la humanidad, Él se va adaptando o va marcando las administraciones, ¿no es cierto? En este caso, el comienzo de la administración de la ley, donde Dios le hace un montón de mandatos, le da un montón de mandatos al pueblo de Israel. La cuarta administración es la administración de Cristo. Jesús predica el reino a Israel. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. En el capítulo 10, comenzando a leer en el versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La quinta administración es la administración de la gracia, la cual comenzó en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También esta administración es llamada la administración del cuerpo de Cristo. Fíjense, Efesios, por favor, capítulo 3, comenzando en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles, algo que no se sabía, esto era un secreto, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La administración número 6 es la administración de la aparición, cuando Cristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis. En el capítulo 17 leemos el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por último, chicos, para terminar este estudio breve de lo que son las administraciones, es la administración del paraíso final o gloria, donde Dios nos promete un nuevo cielo y una nueva tierra. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis. En el capítulo 21 leemos el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Como ustedes lo han podido observar, cada una de esas administraciones tuvo un propósito, un público objetivo y mandamientos y ordenanzas distintas y diferentes. En este pequeño estudio donde nosotros estamos compartiendo de que la iglesia de Cristo es esposa o es cuerpo, tenemos que discernir de los tiempos y de las administraciones. Durante el Antiguo Testamento y el ministerio terrenal de Jesús, Dios se relacionó con Israel como un esposo con su esposa. Por eso ustedes van a ver que en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, en la administración de Cristo, que siempre se hace referencia a que la iglesia es la esposa de Jesucristo o la esposa del Rey. Isaías, por favor, capítulo 54, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, él su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Oseas, capítulo 2, versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Siempre en el Antiguo Testamento y en la administración de Cristo, a la iglesia se la muestra como la esposa del Cordero, como la esposa del Rey, como la esposa del Dios, creador de los cielos y de la tierra. Juan, capítulo 3, versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos, dice Juan el Bautista, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Toda esta exhortación y esta aclaración de Juan el Bautista es dada, ¿no es cierto?, cuando discípulos le preguntaban sobre quién era Jesucristo. Y entonces él le dice, él es el Cristo, yo no soy el Cristo. Ahora, mi gozo se completa al ver que el esposo ha venido. Dios le había prometido al pueblo de Israel que de la simiente del rey David levantaría un rey que reinaría por siempre. Lucas, por favor, capítulo 1, versículo 31. Y ahora, le dice el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora bien, todas estas promesas fueron dadas al pueblo de Israel, pero resulta que cuando vino el rey, por eso siempre ustedes en los evangelios van a encontrar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el rey que vino del cielo y que está intentando reinar. Pero el rey fue muerto. Por lo tanto, esa promesa de Dios al pueblo de Israel es puesta en suspenso. Mientras se van pasando los tiempos y se van cumpliendo el plan de Dios, se manifiesta, diríamos así, la parte B
del plan de salvación de Dios. ¿Cuál era la parte B que nadie conocía? Eso está revelado en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando a leer el versículo 10. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Yo realmente me lleno de gozo al poder compartir este estudio, la precisión y exactitud de la palabra. Los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, porque ellos notaban que había entre los sufrimientos del Señor Jesucristo, había un tiempo en que no se decía nada, no había nada escrito. Entre los sufrimientos y la gloria, ¿no es cierto? Había algo en el medio que ellos no alcanzaban a percibir. O sea, ellos notaban que había algo, pero no tenían la respuesta. Versículo 11. Escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Señor que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, acá está la clave. A esta gente, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, Dios le promete al pueblo de Israel que Él va a levantar un rey que va a reinar por siempre y para siempre, de acuerdo a la línea sucesoria del rey David. Ahora, ese rey que envía Dios es matado por los propios judíos, por los propios israelitas. Ahora, lo que nadie sabía es que Dios iba a aprovechar esa situación para también hacer disponible la salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles. Por esa razón, en esta administración, Dios divide a la humanidad en tres grandes grupos: judíos, gentiles e iglesia de Dios. O sea, o vos sos judío o sos gentil, y si vos creíste en Jesucristo como Señor en tu vida y has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, automáticamente sos puesto en el área de que perteneces a la iglesia de Dios. Conclusión de este pequeño ensayo. La esposa en las Escrituras representa a Israel restaurada en el futuro, no a la iglesia actual. Su contexto es futuro y terrenal, vinculado al reino mesiánico prometido por Dios al pueblo de Israel. Ahora bien, en contraste, la revelación del cuerpo de Cristo se encuentra únicamente en las epístolas dirigidas a la iglesia. Fue un misterio oculto que fue revelado al apóstol Pablo. Voy a compartir algunos conceptos fundamentales de esta doctrina. Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, en esta administración, que se llama también la administración de la gracia, cada una de las personas que hemos renacido del Espíritu de Dios somos parte del cuerpo de Cristo. Efesios, capítulo 3, comenzando a leer el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos. La palabra coheredero significa compartir plenamente la herencia de Cristo y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué maravilloso es entender, conocer, dividir correctamente la palabra de Dios para no hacer interpretación privada. Y nosotros, al dividir las administraciones, sabemos perfectamente que muchas cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza, pero no para nuestra aplicación.
¿Por qué? Porque hoy estamos en la administración de la gracia. Yo no me puedo manejar con los 10 mandamientos. Yo no me puedo manejar con decretos y ordenanzas que ya fueron eliminadas por la obra redentora de Jesucristo. Lo dice claramente la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios le dio a Jesucristo, por su obra redentora, por su sacrificio, ser el primogénito de todo. Romanos, por favor, capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sin la menor duda. Hay una hermosa comparación que hace Dios en su palabra, por medio de revelación. Le dice, si yo le dijera a mi dedo que porque no soy cabeza, no soy ojo, no sos parte de mi cuerpo, no, todos los miembros del cuerpo son útiles. Todos tienen una función y son todos importantísimos. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te queda alguna duda de que estás viviendo en la administración de la gracia, en la administración de la iglesia del cuerpo? ¿Te queda alguna duda al entender el plan magnífico de salvación, cómo Dios, cumpliendo la promesa que le dio al pueblo de Israel y dejando en suspenso lo que Dios le había prometido, en esta etapa, en este tiempo, Dios invita a todo el pueblo de los gentiles para que ellos también sean salvos? Y ahí se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué maravilloso! Para concluir, la iglesia en esta administración de gracia no es una esposa futura, sino un cuerpo ya unido a Cristo espiritualmente. Yo hoy pertenezco al cuerpo espiritual de la iglesia de Cristo. Voy a aprovechar para compartirles una metáfora. Un anillo de compromiso sin cuerpo no puede formar una familia. Un cuerpo sin cabeza no puede tener un propósito. Israel fue prometida, pero su desposorio aún no se consumió. La iglesia, en cambio, ya está unida al Señor como su cuerpo funcional. No estamos esperando a casarnos. Ya somos su manifestación operativa en la tierra. Ahora bien, este es un tema muy interesante y digno de recordar y de tener presente. Dios no ha olvidado a su pueblo Israel. Dios no olvidó las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 11, comenzando a leer en el versículo 25, dice así esta maravillosa, grandiosa, incomparable palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, todas aquellas personas que pertenecen a Israel van a tener su momento y su tiempo para reconciliarse con Dios y van a ser salvos
como hoy nosotros somos salvos. Porque Dios, en su infinita misericordia, ha tenido bondad, benignidad para los dos pueblos. Para el pueblo elegido por Él, el pueblo de Israel, que fue servil, que fue desobediente, que siempre se rebeló. Y Dios dice, yo te elegí, yo te amé y yo te voy a salvar. Ezequiel, por favor, capítulo 37, versículo 21. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Una vez más, Dios, hablándole a su pueblo, diciéndole que Él va a perdonar todos sus pecados, todas sus rebeliones. Versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hechos, por favor, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Se dan cuenta? Cuando los discípulos vieron a Jesucristo resucitado, ellos pensaron que Él iba a restaurar, iba a cumplir lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, lo que acabamos de leer. Pero Él que le contesta, no muchachos, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No se lo reveló en ese momento Jesucristo. Es más, es probable que ni siquiera Jesucristo lo sabía, porque recién se hizo manifiesto cuando Dios se lo reveló a Pablo. Todo ese plan B que Dios tenía. Esta restauración es parte del plan eterno de Dios, pero nosotros no pertenecemos a Israel. Somos el cuerpo de Cristo, una nueva creación. Ahora, quizás vos te estés preguntando, ¿para qué esto es importante para vos hoy? Porque nuestra identidad define nuestras acciones. Si creemos que estamos esperando casarnos, viviremos pasivos. Pero si entendemos que ya estamos conectados al Señor como su cuerpo, entonces tomamos acción hoy mismo. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esta administración, Dios ya ha preparado obras para que nosotros caminemos en ellas. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es, una vez renacidos del Espíritu de Dios, convertirnos en lo que Dios ya nos nombró. Él nos nombró embajadores en nombre de Cristo. Pertenecemos a la iglesia del cuerpo de Cristo. Somos miembros de esa iglesia. Cada uno tenemos una función. Y Dios dejó preparado obras para que nosotros caminemos en ella. Para terminar, chicos, esta enseñanza, había una orquesta completa. El gran compositor tenía una partitura perfecta. En el centro del escenario estaba el violín más fino, pero sin cuerdas. A un lado estaba el arco, pero sin la mano que lo guiara. Entonces entró el músico y unió las piezas. Las cuerdas se tensaron, el arco se deslizó y la sala se llenó de una hermosa y dulce armonía. Israel es ese violín exquisito y la iglesia es la mano hábil y Cristo es el músico divino. Cuando llegue el momento, cada instrumento sonará en su parte perfecta, pero ahora mismo nosotros somos los que debemos tocar. Reconoce tu identidad como miembro del cuerpo de Cristo. No esperes al mañana o a una boda futura. Vos ya sos parte hoy del propósito eterno de Dios. Toma acción hoy. Renová tu mente a la palabra. Usa tu don y manifestá a Cristo al mundo. Dios te necesita. Deseo lo mejor para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.